Cuando hablamos de la familia, a mí el tema de la familia me apasiona porque a lo mejor algunos de ustedes que me conocen de mucho tiempo atrás, ustedes saben que vengo de una familia disfuncional. Mis padres se separan, por ejemplo, mi papá se separó de mi mamá como unos 14 años antes de fallecer. Me tocó vivir en un hogar desde niño, de un hogar donde había mucha tensión, muchos conflictos, muchos problemas, aún a pesar de que mis padres se habían acercado a Dios e iban a la iglesia. Y uno de los grandes errores que a veces cometemos cuando somos primera generación de cristianos, nos acercamos a Dios y hacemos cambios. Y mi papá hizo muchos cambios cuando se acercó a Dios. Uno de ellos fue que Dios lo libró del alcoholismo. Otro de ellos fue que lo libró también de la infidelidad. Mi papá era muy infiel a mi mamá. Otro de ellos fue que mi papá fue liberado del tabaquismo también, porque tenía esa costumbre de estar fumando. Yo nunca fumé en mi vida. Y tampoco, precisamente por el olor, el acercarme y oler a mi padre oliendo a tabaco, eso me causaba náuseas. Hasta el día de hoy no me gusta eso. Pero bueno, él lo libró de todo eso. Y era bien vago mi papá también. Y luego le cantaré algunas experiencias, pero era muy vago mi padre, muy irresponsable. Mi papá dejó de hacer todas esas cosas, se volvió a la casa, estaba ahí presente, pero a veces cometemos el error de pensar que porque dejo de hacer cosas malas es suficiente para que mi matrimonio o mi vida sea transformada. Y no nos damos cuenta que no es suficiente eso. Llegar y abandonar lo que está mal es la mitad del camino. Pablo decía, deja la vieja naturaleza, quítate la vieja naturaleza. ¿Pero qué dijo después? Ponte, ¿qué? La nueva naturaleza, creada a imagen y semejanza de Dios. No es suficiente dejar de hacer cosas malas, necesitamos también empezar a hacer las cosas buenas que Dios tiene preparado para que sea ese plan completo. Y mi padre no hizo esa parte. Hizo la parte de dejar muchas cosas malas, pero no hizo las cosas buenas que tenía que hacer y que permitirían que su matrimonio se restaurara. Entonces, crezco en una familia disfuncional. Yo sé lo que es ir a la iglesia, sé lo que es ser un hijo de familia, que íbamos a la iglesia los domingos y desde la casa, desde las puertas de mi casa hasta la iglesia no se hablaba ni una palabra en el carro, porque mis padres iban peleados. No se hablaban en el camino. Yo sé lo que es ese silencio impresionante donde tú vas sentado atrás con tus hermanos y nadie puede decir nada porque aquí las cosas no están bien. ¿Y vamos a dónde? A la iglesia. 4 o 5 Biblias en el carro. Pero 4 o 5 Biblias que estaban en el carro pero que no habían hecho un impacto en la vida de mis padres. Que nosotros como hijos no podíamos ver la realidad de esta verdad en ellos. Es frustrante para hijos así. Y no nos damos muchas veces cuenta que nosotros mismos como padres estamos vacunando, estamos inmunizando a nuestros hijos contra el Evangelio. Porque tarde o temprano cruzará por sus cabezas como pasó por la mía. Si Dios es real, ¿por qué no cambian ellos? Si Dios es real, ¿por qué no viven en paz ellos? Si Dios es real, ¿por qué no cambia el ambiente de mi casa? Eso fue lo que pasó por mi mente muchas veces. Y veía cómo se bajaban del carro y cambiaba completamente su rostro. Buenos días, ¿cómo está, hermano? Gloria a Dios, aleluya. ¿Sí me explico? Se acababa la reunión, nos subíamos al carro y volvíamos a la misma dinámica de tensión. Los hijos son psicólogos que ejercen sin título en casa. Ellos observan tu vida. Ellos están viendo cómo tú vives. Ellos están viendo qué tan real y verdadero es esto en tu vida. Qué tanto tú verdaderamente amas a Dios. Qué tanto verdaderamente tú estás dispuesto a obedecer a Dios. De eso quiero hablarte el día de hoy. La paternidad responsable. Hoy no es día de la mamá, así que no vamos a hablar de la mamá, pero quiero que no se quede afuera. Los principios son aplicables también para ustedes que son mamás y para jovencitos que están el día de hoy presentes y jovencitas que todavía no están casados, pero que el día de mañana se casarán. Yo te animo a que aprendas de la gran responsabilidad que es ser un padre de familia.
Es evidente que nuestra sociedad está enfrentando una de las crisis más grandes en la historia. Y no me refiero a la crisis política, ni a la crisis económica, ni a la crisis de la violencia. Más bien estoy hablando de la crisis en la familia. Y para ser más específicos, la crisis en la paternidad. Solo basta con escuchar las noticias o leer el periódico, ¿verdad? Ahora todos en línea, ¿no? Ver las noticias para darte cuenta de que hay crisis en la paternidad. Y no solamente en California o en Estados Unidos, en todo el mundo. Leía esto, Turquía. Un alumno de 14 años de edad, fíjese, 14 años de edad, mata a 9 personas y hiere a 13 en un colegio. 14 años de edad. México, un alumno de 11 años mata a tiros a una profesora y deja 6 heridos en su colegio. Colombia, joven estudiante de 15 años entró a su escuela armado y mata a un compañero de clase e hirió a 2 más. En Estados Unidos, no se diga, alumno de 14 años mata a 2 compañeros y 2 profesores en un instituto en el estado de Georgia. Y te puedo hablar de todo el mundo. Eso es solamente el reflejo de la crisis en la paternidad. La pregunta es, ¿dónde está el papá? ¿Quién fue su papá? ¿Qué le enseñó su papá? Porque los hijos aprenden de lo que ven en nosotros. Tengo un tío abuelo, por decirlo así, porque es mucho más grande que yo, pero tengo un tío que es hermano de mi mamá. Su hija tiene un hijo y es madre soltera y ella está siempre ocupada, así que mi tío ha criado a su niño. Y el niño tiene alrededor ahorita, ¿qué serán? Unos 12, 14 años más o menos de edad. Pero tú ves un mini-mí de mi tío. Las mismas cosas. Ella cree en el partido político, él cree en el partido político que su abuelo cree. Dice las mismas maldiciones que su abuelo dice. Tiene las mismas malas actitudes que su abuelo. Odia, porque mi tío está separado, divorciado de su esposa, y odia a su abuela también como su abuelo la odia. Se ha convertido en un mini-mí. Es mi tío en 14 años de edad. Porque el niño ha absorbido todo de su abuelo. Todo su carácter. Y es increíble, pero esa es la realidad de las cosas. Los hijos aprenden de lo que ven en casa del padre. Podemos afirmar con bastante seguridad que muchas de las crisis que nuestra sociedad enfrenta el día de hoy tienen su origen precisamente en una paternidad deficiente. Y esto lo podemos afirmar porque diversos estudios muestran que la paternidad irresponsable está en la base de la mayoría de los problemas sociales actuales. Un crecimiento en número de menores delincuentes como nunca antes. Cifras elevadas de niños y adolescentes con adicciones. Un alto índice de deserciones en las escuelas. No saben, una generación de jovencitos que están perdidos. El otro día platicaba con un chavo, tiene 17 años. Fue a la oficina y estábamos platicando. Le digo, ¿qué quieres ser en la vida? No sé. ¿Pero para qué eres bueno? Para algo tienes que ser bueno. No sé. Bueno, ¿qué te gusta pues? No sé. Y entonces mi pregunta siguiente es, ¿dónde está el papá de este cuate? Pero así hay una generación. El otro día me invitó un chavo de la congregación, tiene como unos 22 años. Me dijo, Guti, unos amigos y yo queremos hacer una carne asada para ti, pero queremos hacerte muchas preguntas. Ese es el objetivo de la carne asada. Y dije, pues si ni a gusto me van a dejar comer. Pero bueno, ok, está bien, sí voy. Fui. Cuando llegué me dijo que eran como 7, eran como 27. Era un bonche de chavos, todos de la misma edad. Y te voy a decir una cosa. Todas las preguntas que me hicieron en 3 horas y media, ya me quería ir porque iba a empezar el juego de básquetbol, estaba en la finales ya de la NBA, iba a jugar San Antonio, entonces pues yo me quería ver el juego, pero bueno, de cualquier manera, 3 horas y media con ellos, las preguntas todas tenían que ver con la familia, todas tenían que ver con una relación con papá. La mayoría de ellos no tienen un vínculo con su padre estrecho. Un vínculo de amor, un vínculo verdadero, genuino de amor. No lo tienen. Y ves una generación que no sabe ni siquiera para dónde va. Es impresionante. Pero ese es el reflejo de la ausencia de un padre. Hay una generación, ¿verdad?, que está surgiendo con problemas emocionales, psicológicamente inestables, que no les permite hacer una vida normal.
Ve tú los Terians. Estaba viendo un video el otro día porque ya ve que los Terians se identifican espiritualmente o emocionalmente con algún animal. Así que estaba este Terian vestido de perro, con su cabeza de perro, con todo su atuendo de perro, y se va a un parque de perros. Véanlo usted en YouTube, ahí está. Y se mete entre todo en el parque de perros porque él se siente perro. No lo ve un pastor alemán. Usted véalo en el video. No lo ve un pastor alemán. Se le deja ir. No, hombre, le pegó una revolcada al pastor alemán. No, hombre, le desgarró todo el traje. Hasta la cabeza se quitó y que salió corriendo gritando de todas las mordidas que le dio el perro. Pero dices tú, ¿qué tiene en su cabeza? Es una generación que está vacía por dentro, que emocionalmente y psicológicamente no están bien. Esa es la realidad y volvemos al punto. ¿Dónde está el papá? Dice uno, ¿verdad? ¿Dónde está el papá de este Terian? Jóvenes confundidos en su sexualidad. Es impresionante. Este año me he sentado varias veces con algunos padres de familia. Esto hace como 15 días atrás. Me senté con un papá y una mamá. Tienen un hijo de 17 años. Está haciendo examen para entrar a la universidad. Y el papá estaba llorando en mi oficina. Me dice, Guti, me dio un golpe bien fuerte en la vida porque mi hijo llegó a casa y me dijo, papá, quiero decirte la verdad. A mí me gustan los hombres. Yo soy homosexual. Imagínate el papá llorando, frustrado. O sea, ¿qué pasó? Y cuando empiezas a platicar y empiezas a tratar de ver dónde, entonces te das cuenta, no hay un vínculo con su hijo. No hay ese tiempo de calidad y tiempo de cantidad donde tú puedes invertir en la vida de tu hijo, transmitir valores, prioridades, objetivos. No hay eso. Y entonces los hijos buscan en otros lugares donde no tienen, ¿verdad? Donde pueden encontrar lo que no tienen en su casa. Yo tuve el privilegio y le doy gracias a Dios por eso, aunque vengo de una familia disfuncional. No tengo tiempo, ¿verdad? Bueno, es que no sé. Digo, ustedes díganme dónde está el reloj y yo lo sigo. Ah, el rojito. Yo estaba que me faltaban 10 horas con 58 minutos. Esa es la hora, ¿verdad? Ok, ya, ok. Bueno, estamos bien. Voy a ir. Ok. Tuve la oportunidad. Para mí la familia siempre, y se convirtió en la visión de nuestra iglesia, porque yo venía de una familia disfuncional. Y uno de los grandes deseos de mi corazón era poder tener una familia en paz. Yo no quería, de hecho, cuando Katy y yo éramos novios, yo siempre le dije, Katy, yo no quiero problemas. Para discusiones, yo ya crecí en una familia donde te odio y me caes gordo y ya no hay esto, si no, ya no te quiero ver, ya vete de aquí. ¿Sí me explico? Yo ya sé eso, sartenazos, platos volando en la casa como frisbees, o sea, yo ya vi eso. ¿Sí me explico? Mucho tiempo le dije, yo quiero ser feliz, yo quiero vivir en paz. Eso era algo que platicábamos como novios. Nos sentábamos en la iglesia metodista, en la última banca de la iglesia metodista. Y buscábamos modelos. Katy venía de un muy bonito modelo, la verdad de las cosas que sí, yo no. Y yo le decía, vamos a ver cuántos matrimonios de la iglesia son como ejemplo para nosotros, contados con una mano de atrás, que nosotros veíamos. ¿Sabes qué? Me gustaría tener un matrimonio como ellos o como ellos, contados con una mano en la iglesia. Entonces, para mí la familia siempre fue una prioridad, un objetivo, pero cuando, ya ve que el papá de Katy era médico de profesión, entonces Katy estaba embarazada de Misael. Entonces me dijo, Guti, tú tienes que estar en el parto. Ah, yo voy a estar allá afuera, le dije, Waldo, yo voy a estar ahí en el pasillo para cuando me avisen que todo salió bien. No, me dijo, yo quiero que estés adentro, en el parto, me dijo. ¿En el parto? Sí, que estés adentro, que veas nacer a tu hijo. Yo no quiero afuera. No, adentro, quiero que estés adentro. ¿Pero por qué quieres que entre adentro? Que esté adentro. Me dijo, tú necesitas ver nacer a tus hijos. Tu manera de ver la vida va a cambiar, me dijo. Dije yo, pues, ¿qué será? ¿Qué va a pasar? Dije yo. Entonces me fui con mi cámara de video para ver nacer a Misael. Ya estaba Katy ahí, me fui a los profilácticos con Katy, contábamos cuando venían tú sabes, ¿cómo se llaman los calambres? Las contracciones, ¿verdad? Cuando venían las contracciones la tomaba de la mano y empezábamos a contar y todo eso, ¿no? De repente, dice mi suegro, porque era doctor, él atendió a los dos primeros hijos míos, dice, Guti, ya viene el bebé, me dijo, para que
empieces a grabar. Entonces yo agarré la cámara y empecé a grabar cuando Misaelito, su cabeza, iba saliendo del vientre de su madre. De repente, ¡pum!, me desmayo y empiezo a grabar las luces. Ya nomás se ven en el video las luces del quirófano porque pues, yo nomás vi todo eso que estaba, no me impresioné, ¡pum!, caí ahí. Después la enfermera me puso alcohol en la nariz para que siguiera grabando. Pero tuve el privilegio, considero así, y la bendición tan grande de ver a mis 3 hijos salir del vientre de mi esposa. Y créame una cosa, desde ese día en adelante yo le recomiendo a todos los padres, tú tienes que estar ahí. Porque Dios te da la oportunidad de poder ver la gran responsabilidad y el privilegio de recibir un milagro de Dios para tu vida. Yo vi nacer a mis 3 hijos y desde ese momento, desde que ellos nacieron, se convirtieron en una prioridad en mi vida. Una prioridad. En tiempo, en todo, yo he estado siempre enfocado en mis hijos, viendo hasta el día de hoy, veo la manera en que yo puedo estar presente en sus vidas, porque se convirtieron en una prioridad. Todo este problema social que estamos viendo ahorita es precisamente porque los hijos no son prioridad muchas veces para los padres. Escuchamos la noticia de 3 hermanos que asesinaron en México a una familia por 40,000 pesos. Dices tú, oye, ¿qué tan poco vale la vida de una persona? Ahora dijeras una familia de 4 miembros. Asesinarlos por 40,000 pesos, 10,000 pesos por cada persona. 3 de los 4 asesinos eran hermanos. Y la pregunta es, ¿quién fue el papá de esta persona? ¿Qué valores se les enseñó? ¿Qué ejemplo vieron? Pero es lo que estamos viviendo el día de hoy. Vemos el fracaso de muchos matrimonios jóvenes, jovencitos. El otro día veíamos una pareja, no tenía ni 6 meses de casados y todavía ni siquiera terminaban de pagar todo el costo de la boda y ya estaban divorciando. Es increíble, pero eso te demuestra una cosa. La Biblia nos enseña que es el hogar donde se preparan a los hijos para la vida. Es el hogar donde entrenamos a nuestros hijos para que el día de mañana, cuando abandonen nuestra casa para formar una familia, ellos puedan tener éxito. Pero el elemento o la persona, la figura clave ahí es el padre de familia. Es el papá. Es la persona que es responsable de formar y educar a sus hijos. No sé cuántos de ustedes vieron la película del Gladiador. ¿Se acuerdan de esa película? Ya está bien viejita. Pero a mí me llamó mucho la atención una frase que mencionan en esa película, porque hay una escena donde Cómodo, el hijo del emperador Marco Aurelio, está hablando con él. Y el hijo le está echando en cara a su padre, porque el padre había pensado en heredarle a su general Máximo la autoridad, ¿se acuerda? Porque era un hombre fiel, porque era un hombre que tenía valores, principios, porque era un hombre leal a Roma. O sea, él vio muchas virtudes en el corazón o en la figura de este hombre de Máximo, ¿verdad? Que eran favorables para que fuera la persona que llevara la autoridad en Roma. Y su hijo Cómodo le está discutiendo con su padre y le dice: yo nunca he sido suficiente para ti. Yo nunca he podido agradarte. Nunca he hecho algo de lo que tú te sientas satisfacción por mí. ¿Se acuerda que le dice? Y entonces viene esta frase que yo escuché y me llamó mucho la atención. Tus defectos como hijo son mis fracasos como padre. Todas esas virtudes que su hijo no tenía. Y cuando tú ves toda la película te das cuenta que el hombre era orgulloso, era soberbio, arrogante, injusto. Tenía muchos defectos de carácter. Y es lo que se refería Marco Aurelio cuando dice: tus defectos son mis fracasos como padre. Porque no te formé, básicamente está diciendo porque no te formé, porque no te instruí, porque no te preparé para la vida correctamente. Tal vez porque ni siquiera estuvo cerca de él. Pero esta frase a mí me llamó la atención porque esta frase refleja la gran responsabilidad que tú y yo como padres tenemos de capacitar y preparar a nuestros hijos para la vida. El temperamento de nuestros niños, cada quien nace con un temperamento diferente, pero el carácter se forma.
Y cuando tú formas un carácter, puedes controlar un temperamento, las debilidades de ese temperamento. Y sobre todo, ustedes y yo como cristianos, que tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida, no, hombre, tenemos la de ganar, porque no solamente desarrollamos un buen carácter, sino el carácter de Cristo en nuestra vida. Y en esta historia nos habla precisamente que las fallas de los hijos en la vida pueden verse o pueden ser vistas como una falta de preparación por parte de nosotros como padres. Yo les decía que cuando nacen mis hijos, digo, híjole, se convirtieron en una prioridad en mi vida. Mire, imagínense, iba a la iglesia el domingo, teníamos en ese tiempo, estaban más chicos ellos, teníamos 2 reuniones en el lugar donde estábamos antes. Salía agotado después de 2 reuniones. Llegábamos a la casa, comíamos y órale, a subir las bicicletas al carro y los perros, y me los llevaba a la universidad toda la tarde, porque usted sabe, los hijos no tienen llenadera, ¿verdad? Entonces toda la tarde en la universidad en bicicleta y con los perros ahí, pero todo era estar con ellos. Conmigo aprendieron a jugar fútbol, básquetbol, a nadar, a andar en patines, porque mi prioridad eran ellos. Porque yo sabía que algún día ellos iban a dejar casa. Iban a formar una familia. Y yo no quería caer dentro de las estadísticas de tantos abuelos que tienen que cuidar a sus nietos, porque los hijos no pudieron hacerlo. Alguien dijo por ahí en una ocasión, si tú no educas a tus hijos, vas a tener que cuidar a tus nietos. Pero si educas a tus hijos, entonces ellos cuidarán de tus nietos. Para mí, creo que una de las grandes responsabilidades que tenemos es formar a nuestros hijos. Pero como padres, no sé si en alguna ocasión se lo leí, pero yo me la traje de todas maneras porque no sé si se le he platicado esto o se la he leído, pero quiero compartírsela a usted el día de hoy. Mi padre y yo, aunque estaba ahí mi padre presente, y yo creo que una de las cosas que aunque mi papá estaba en casa, no había un vínculo con él. Yo no conocía nada de su historia, de su vida, cómo creció, cómo era su infancia. Yo no conocía nada de eso de mi papá. De hecho, yo me iba a casar con Katy, tenía 23 años y le dije a Katy, sabes que yo siento que Dios está hablando a mi corazón y yo no puedo casarme o salir de casa si no arreglo mi situación con mi papá. No es que tuviera problemas, es que yo tenía odio contra mi papá, había coraje en mi corazón contra él. Yo quería salir bien con la bendición de mi papá de la casa, yo quería estar en paz con él, yo quería pedirle perdón porque por mucho tiempo sentía resentimiento en mi corazón contra él, por muchas cosas, por el maltrato a mi mamá, por las veces y muchas veces que la vi a mi mamá llorar de frustración, de coraje, de ver por el alcoholismo, la infidelidad de mi padre. Todo eso con el paso del tiempo me fue generando en mi corazón un coraje contra mi papá. Me acuerdo, íbamos a la primaria, tendría algunos 8 años de edad, y iba ahí en fraccionamiento de residencias y los vecinitos de ahí de la calle, pues nos íbamos juntos a la escuela. Salíamos a las 8 de la mañana y una vez que salí para irme a la escuela con mis amigos, nos chiflábamos. Cuando pasaba uno chiflaba y ya empezábamos a salir todos y nos íbamos juntos. Entonces cuando salgo de la casa me chiflan porque están enfrente de mi casa, me chiflan y yo salgo de la casa y en el jardín de enfrente está mi padre ahogado de borracho, vomitado, todo sucio. Me dio una vergüenza a mí como no tenía idea. Y de ahí también surgió otro resentimiento también. O sea, porque decía, ¿por qué es así? Decía yo, sí. Y luego mi mamá siempre luchando y trabajando en 2 escuelas, una secundaria en la mañana y otra secundaria en la tarde, era maestra de profesión y echándole muchas ganas para hacer que la casa creciera. Y mi padre siempre bien mediocre, no, deja las cosas así, no arregles nada, deja esto. Se molestaba cuando ni siquiera le pagaba, pero mi mamá le pagaba a los trabajadores y ella se molestaba por eso. Entonces, cosas como esas fueron generando en mi corazón resentimiento. Y a los 23 años que yo me iba a casar, le dije a Katy, ¿sabes que necesito hablar con mi papá? Yo no puedo salir así de casa, me siento mal. Creo que Dios quiere que yo salga en paz con mi padre. Voy a hablar con él hoy en la noche. Ora por mí para que Dios me dé las palabras correctas. Y entonces, esa noche le dije, oye papá, quiero platicar contigo, ¿tienes tiempo? Sí, dime, ¿qué pasó? Y le dije, ay, me puse bien nervioso y dije, no, luego papá, mejor otro día. Luego, y me fui. No pude hacerlo. Entonces le dije, Katy, ¿sabes qué? Me fallé, no pude, no tuve las fuerzas, o sea, no tuve la valentía, no había esa confianza, vaya, para decirlo de una manera. Y entonces le dije, bueno, hoy va a ser la buena, Katy. Le dije, ahora sí, vamos a orar otra vez. Y volvimos a orar.
Y ese día en la tarde, papá, quiero hablar contigo. Sí, ya, dime qué tienes. Y otra vez, híjole, no pude. Papá, discúlpame, mira, apenas me tengo que ir, no puedo estar. Y me fui. No pude, y le dije a Katy, no pude hablar con él. Bueno, vamos ahora a la tercera, la vencida. Y bueno, así fue. La tercera ocasión me animé, me armé de valor, yo creo que Dios me dio la fuerza y entonces tuve la oportunidad de decirle, papá, yo me voy a casar y yo quiero salir bien de mi casa. Yo traigo algo contra ti, papá. Tengo este resentimiento en mi corazón, me duele a todo lo que le hiciste a mí. Y sacamos todos los trapos sucios que traía aquí. Saqué todo lo que tenía, todo lo que le había, lo que recordaba. Mi primera experiencia, ¿sabe? No sé si lo he platicado, pero mi primera experiencia con la Biblia, 20 minutos, mi primera experiencia con la palabra de Dios era esta. Mi mamá le daban unos ataques de ansiedad. Cuando mi papá y mi mamá tenían esos problemas bien fuertes, mi mamá empezaba a temblar, y yo pensaba que era de frío, pero temblaba tanto que como que se acalambraba y no se podía mover. Entonces yo le ponía una cobija encima. Y en la esquina de la cuadra vivía doña Leonor, una señora que a mi mamá le leía la Biblia. Entonces, pero yo notaba que cuando el doña Leonor venía y le empezaba a leer la Biblia a mi mamá dejaba de temblar y se tranquilizaba. Entonces, ¿cuál era mi respuesta? Veía a mi mamá en una crisis de esas de nervios, de todo lo que estaba sufriendo ella. En el sillón de la sala, la cubría con una cobija y corría por doña Leonor, le tocaba la puerta de doña Leonor, mi mamá no está bien, pero un chavillo de 8 años de edad. Y le decía, doña Leonor, venga, por favor, léale la Biblia a mi mamá. Esa fue mi primera experiencia con la palabra de Dios. Con el poder que la palabra de Dios tenía, sin saber nada. 8 años y corría, y va doña Leonor con su Biblia, se sentaba a un lado de mi mamá y le empezaba a leer la palabra de Dios, y mi mamá se ponía tranquilita, descansaba. Y se quedaba dormida. Todas esas cosas las recuerdo. Y esas son las cosas que yo le sacaba. ¿Por qué hacías esto, papá? ¿Por qué hiciste esto? Siempre yo te pedí apoyo, quería ir a la universidad y te pedí que quería estudiar esta carrera. Me dijiste, tú no sirves para eso, estudia otra cosa, ponte a trabajar. O sea, todas esas cosas que traía aquí adentro de mi corazón contra él. Mi papá me escuchó. Y sabe, nosotros como padres no podemos dar lo que no tenemos. Abrió el archivero de su oficina y sacó una carta, ya muy viejita la carta, de hecho la conservo y un día se la voy a heredar a Misael. Yo la transcribí porque ya la hoja ya está muy viejita. Me dijo, quiero que leas esto, me dijo. A lo mejor te ayuda a entenderme un poco. Mi papá no conoció a su papá. Su papá falleció cuando mi papá tenía 2 años de edad. Y él escribió esta carta y me la dio a mí. La carta dice, carta a mi papá. Querido papá, ¿cómo me hubiera gustado conocerte? Yo era muy pequeño cuando emprendiste el viaje sin retorno. No sé si eras grandote o chaparrito, si eras gordo o delgado. Nunca supe tu forma de caminar. Únicamente sé que cuando iba a la escuela, al kinder, todos los papás recogían a sus hijos. Yo siempre estuve esperando y nunca fuiste por mí. Después, cuando estuve en la escuela primaria, recuerdo que todos mis compañeros presumían mucho de su papá. Unos decían que eran abogados, otros doctores, comerciantes, aviadores, policías, en fin. Todos tenían padres importantes y yo era el único que no tenía papá. ¿Cómo me hubiera gustado tenerte, querido papá? No importa que hubiera sido un humilde carpintero. Mi madre me decía que mis ojos eran igualitos a los tuyos y que tenía tu mismo caminar. Me sentía muy orgulloso cuando me decían que me parecía a ti. Cuando tenía 16 años tuve muchos problemas. En una ocasión peleé con un muchacho y ambos nos golpeamos, y luego me acordé que en la bolsa de mi pantalón traía una navaja y pronto la saqué y le tiré varias veces, pero no le di ninguna. Recuerdo que me puse muy eufórico, mi corazón latía fuertemente y me llené de ira, y lo único que deseaba en ese momento era matar. Yo nunca me había sentido así. Necesitaba hablar con alguien que me explicara el porqué de esas emociones tan fuertes y tan fuera de control. Yo quería ser alguien en la vida. Buscaba en los hombres un modelo a quien imitar.
Si yo te hubiera conocido, no hubiera tenido que buscar a nadie. A mí me hubiera gustado ser igualito a ti. Muchas veces me sentí triste. Me sentía como una pieza suelta de un rompecabezas. No encontraba mi lugar. Con mucha frecuencia me sentía cohibido y no me era fácil conversar con las personas, y menos si notaba en ellos cierto aire de arrogancia o prepotencia. Muchas veces sentía la necesidad de que alguien me dijera que me amaba. Pensaba que sería hermoso tener a alguien y que alguien me tuviera. Sentía también que todo el mundo era alguien y tenía todo lo que deseaba, y que yo no era nadie y no tenía nada. Ya un poco mayor me tomé mi primera cerveza, y al poco rato también empecé a fumar, y después no supe ni cómo, pues el tiempo se va rápido. Fueron tantas las cervezas que me hice alcohólico. A veces en mi borrachera a ti clamaba y decía: papá querido, ayúdame, sácame de este abismo. Cuando una persona se siente devaluada, insignificante, carente de identidad y de afecto, cuando no encuentra su lugar, cuando pierde el deseo de vivir, dicha persona se encuentra en una situación muy difícil. Estoy seguro que no hay en el mundo solución para tan grave problema. Un día, alguien me dijo que Dios era el único que podía cambiar mi vida. Que le pidiera a Dios con toda confianza y mi deseo sería cumplido. Querido papá, quiero decirte que es cierto, que Dios ha cambiado mi vida, que su paz ha hecho morada en mi corazón, que ya no me siento solo porque Dios está conmigo, que este mundo me parece hermoso, que existen flores de bellos colores que adornan el campo, que existe un cielo azul lleno de luz durante el día y por la noche lleno de estrellas luminosas. Ya no me siento devaluado, porque Dios ha incorporado a mi vida virtud, enriqueciéndola. Ya no siento tanto la necesidad de que me amen, sino de amar. Ya no busco modelos en los hombres a quien igualar. Mi modelo es Dios mismo, y a Él trataré de imitar. Querido papá, he encontrado un nuevo papá. Mi nuevo papá es Dios. No te molestes. Él también es tu papá. Y el papá de todos los hombres. Se despide de ti, tu hijo que te ama, Agustín. Cuando él me dio esta carta, entendí muchas cosas. Que él no podía darme lo que él no tenía. Él no tuvo un padre presente, alguien que lo guiara, alguien que lo enseñara, alguien que lo formara. Entendí muchas cosas. Después de leerla, quise entregársela otra vez y me dijo: quiero que la tengas contigo. Y quiero que de alguna manera te sirva para poder entender un poco los errores o las fallas que tuve en mi vida. Ese día quedamos en paz, él y yo. Por primera vez en mi vida, pude besar a mi padre en la frente y decirle que lo amaba por primera vez. Por primera vez. Pero no había un nexo entre él y yo. Hasta entonces entendí. Ese día me platicó que había crecido en un rancho en San Luis Potosí. Yo sabía que era de San Luis Potosí, pero que había crecido en un rancho con pisos de tierra, entre pollos y conejos que estaban en la cocina corriendo. No tenía pisos de concreto su casa. Él es hijo de 11 hermanos, 4 padres diferentes. Y él quería estudiar una carrera. Se graduó de leyes a los 34 años de edad, porque dejaba la escuela para ir a trabajar, para volver a estudiar, y así estuvo. Y entonces me dijo: hijo, todo lo que me propuse en la vida, el deseo de mi sueño de cuando era niño, de algún día tener una casa de material, de bloc, de cemento, lo logré. Yo dije: algún día voy a terminar una carrera. La terminé, hijo. Ahora mi pregunta para ti es: ¿has logrado tus sueños? ¿Has logrado lo que deseaste en la vida? Yo lo logré, dijo. Lo que yo, a mi capacidad y a mi limitación, soñé, lo logré. Ahora te toca a ti.
Ahí pude entender a mi papá. A los 23 años, te puedo decir que pude por primera vez tener una plática que tuviera sentido con mi padre. Dios nos está llamando a cumplir cabalmente con nuestra responsabilidad de formar a nuestros hijos. Y la respuesta está en su palabra. Mi padre encontró en él, en la Biblia, encontró en Dios la respuesta a su vida. Buscó hasta su capacidad, hasta donde él pudo salir adelante. Deuteronomio capítulo 6, versículo 1 al 3. Quiero en los 10 minutos que me quedan cerrar para todos los papás. Dios es un Dios generacional. ¿A qué me refiero cuando digo que Dios es un Dios generacional? Y esto es que me refiero a que Dios no solamente está interesado en que tú como papá, como mamá, que nosotros vivamos una vida plena, una vida exitosa, sino que también nuestros hijos lo tengan, nuestros nietos, bisnietos, tataranietos. Y hay algo que tú y yo tenemos que hacer para que eso se haga realidad. Deuteronomio capítulo 6, versículo 1 al 3. Vamos a leer del 1 al 3 y luego del 6 al 7 y el último, el versículo 17. Dice... Es Moisés hablando al pueblo de Israel, le dice lo siguiente: estos son los mandatos, los decretos y las ordenanzas que el Señor tu Dios me encargó que te enseñara. Obedécelos cuando llegues a la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. Número 1, para todos los que somos padres de familia. Dios nos dio sus mandamientos, su palabra, sus leyes para que fueran una experiencia real en nuestra vida. Para que se conviertan en un estilo de vida, para que se hagan vida en nuestro corazón. Si tú como padre o como madre de familia no estás viviendo cabalmente de acuerdo a la voluntad de Dios, no estás siendo obediente a la palabra de Dios, no solamente va a tener un efecto negativo en tu vida. Como padres vamos a perder la capacidad de poder impactar las siguientes generaciones, a nuestros hijos. Porque no están viendo en nosotros esa realidad. Lo que yo le comentaba cuando iba en el carro y me quedaba viendo nomás hacia los lados para ver por qué no se hablaban y esperar también en cuándo iba a empezar aquella bronca no tan grande. Hay un instituto que se llama Lifeway Research. Ellos hicieron un estudio por décadas. Querían saber cuántos niños que asisten a la iglesia, cuando llegan a una edad de la juventud, a la edad de la universidad, abandonan la fe en Dios. Curiosamente, ellos obtienen este resultado: entre el 60 y el 80% de los niños que asisten a la iglesia, cuando llegan a una edad de universidad, abandonan la fe en Dios. Les llamó la atención eso, que no permanecían en el cristianismo los niños, aún a pesar de haber ido a la iglesia. Y empezaron a hacer también investigaciones. ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones principales? ¿Por qué los niños no se quedan en la iglesia? ¿Por qué no continúan en su fe en Dios? Y llegaron a la conclusión 5 razones. Pero la más importante y la número 1, la hipocresía de los padres. Porque los padres no vivían lo que dicen creer. Y la mejor forma de enseñar a nuestros hijos es con el ejemplo. Yo siempre he dicho, la educación de los hijos empieza con la educación de los padres. Muchas veces cometemos el error de que queremos educar a nuestros hijos, pero no queremos educarnos a nosotros mismos. Les prohibimos a nuestros hijos que no hagan cosas que no están bien, pero nosotros las hacemos. La mejor forma de enseñar a nuestros hijos es con el ejemplo. Y nuestros hijos necesitan ver la realidad de esa verdad en nuestra vida. Tenemos que tener ese vínculo con nuestros hijos para poder impactar sus vidas y despertar en ellos esa fe. Mire, el cristianismo no se puede dar ni se puede imponer. Usted no puede imponer a su hijo que sea cristiano. Ni tampoco se puede heredar. Si usted tiene una relación íntima con Dios, no se la va a poder heredar a sus hijos. Lo que sí podemos hacer es vivirla con sinceridad y con integridad. Y que ellos puedan ver en ti y en mí que amamos verdaderamente a Dios. Ellos no necesitan ver padres perfectos. Primero, número 1, no existe un padre perfecto. Ellos necesitan ver a un papá que sabe reconocer sus errores y que sabe pedir perdón. Y número 3, que cambia su manera de vivir.
Yo siempre he dicho que hay varios motivantes en mi vida que Dios me ha dado para cambiar, para ser una mejor persona cada día, para buscar constantemente ser un mejor cristiano, un mejor hijo de Dios. Me dio varias razones, pero una de ellas importantísima fue mis 3 hijos. Mis 3 hijos fueron la razón, una de las razones principales por las que siempre he buscado ser una mejor persona, ser el mejor ejemplo que pueda darles para ellos. Es un motivante que Dios me dio en la vida. Después, otra razón linda, 2 razones lindas después, porque ahora tengo a Misaelito y a Patito. Cuando los veo a ellos, es otro motivante que Dios me da. ¿De qué? De poder ser una mejor persona. Quiero que mi vida tenga un impacto en la vida en sus vidas, aún como abuelo. Cuando me los dejan en casa, antes de los baño, los cambio, le pongo sus pijamas en la noche y les cuento una historia de la Biblia y oro con ellos también. Y les dejo saber que todo lo bueno que tenemos en la vida viene de Dios. Dios nos lo ha dado. Que aprendamos a darle gracias a Dios. Y estoy tratando de ¿qué? De exponerlos. Cuando tú como padre tienes un devocional con tus hijos, estás exponiendo el corazón de tus hijos a la presencia de Dios. Cuando tú te sientas con ellos y empiezas a leerle la Biblia, tú estás exponiendo el corazón de ellos a la presencia de Dios. Cuando tú tomas un tiempo para orar, hijo, hija, vamos a orar, hija. Vamos a pedirle a Dios que Dios nos guíe para que Dios resuelva este problema. Cuando ellos te ven a ti dependiendo en oración de Dios, tú estás exponiendo el corazón de tus hijos a la presencia de Dios. Mis niños estaban chicos y Katy y yo teníamos la costumbre de orar en la sala de la casa. Ella y yo estábamos orando por la iglesia, por personas de la congregación que estaban pasando por problemas. Katy cargaba a Misael en los brazos así y en sus brazos orando se dormía Misael. Luego nació Adrielito, uno cargaba a uno, yo cargaba al otro y estábamos orando en la sala también. Porque era parte de nuestra vida. Misael no me dejará mentir, todo lo que fue kinder, primaria, secundaria, hasta que ya se fue a la uni, ¿verdad? Pero las veces que yo los llevaba a la escuela, tiro por viaje. Vamos a orar, vamos a entregarle el día al Señor. No se bajaban del carro sin haber orado, sin haber pedido a Dios su bendición ese día. Es la gotita que está cayendo sobre la piedra, que no tiene tanta fuerza, pero la constancia hace que tarde o temprano esa piedra se perfore. Es la visión y la intencionalidad con la que tú y yo estamos viviendo cada día de nuestra vida. La constancia, la constancia, la constancia. Misael y Adriel nos veían leyendo la Biblia. Todavía no nacía Salito, pero nos veían leyendo la Biblia. Agarraban un Nuevo Testamento. Ni sabían leer, pero se acostaban en la cama también y abrían la Biblia. Pero es estar imitando a su padre. Es estar imitando a su mamá. Es estar confiando en quien ellos confían. Por eso dice aquí claramente, estos mandatos y estos decretos y las ordenanzas que el Señor tu Dios me encargó que te enseñara, obedécelos. Es la única forma de que esto se haga realidad en nuestra vida. Continúa diciendo, tú, tus hijos y tus nietos teman al Señor. No solamente nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, las siguientes generaciones. Tú, tu hijo y tus nietos teman al Señor su Dios durante toda la vida. Si obedeces todos estos decretos y mandatos del Señor, disfrutarás de una larga vida. ¡Qué promesa tan preciosa! ¿Cuántos queremos una larga vida? Bueno, yo digo que si no disfrutas, ¿para qué quieres una vida larga, verdad? Pero dice Dios, vas a disfrutar de una larga vida. Escucha con atención, pueblo de Israel, y asegúrate de obedecer. Nuevamente otra promesa. Entonces todo te saldrá bien. Segunda promesa, versículo 6, debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en casa, cuando te vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Eso te habla de que tiene que ser, ¿qué? Un estilo de vida. Versículo 17, obedece con diligencia los mandatos del Señor tu Dios, todas las leyes y los decretos que te dio. Haz lo que es bueno y correcto a los ojos de Dios, para que te vaya bien en todo. 3 promesas están ahí, para ti, para mí, para nuestros hijos. Quiero cerrar en el minuto y medio que me queda. Hay 3 imágenes. Una sobrina mía se casó en Monterrey. El abuelo de Katy fue pastor. Él estableció 16 iglesias. Fue el primer pastor presbiteriano en México.
Entonces se casó en Monterrey y en Montemorelos él fue donde estableció la primera iglesia. Y quiero, ahí por ahí tenemos unas imágenes, ¿verdad, muchachos? ¿Me pueden poner la imagen donde estamos en la iglesia? Como mi sobrina se casa en Monterrey, dijimos, vamos a Montemorelos, que está cerquita de ahí, como a 1 hora, para conocer la iglesia del abuelo de Katy, la iglesia que él estableció. Así que nos fuimos a Montemorelos y llegamos a la iglesia. No sé si, ¿no las tienen, muchachos? ¿Se la llevaron? Perdón. Bueno, le platico la historia. Llegamos a Montemorelos y llegamos a la iglesia, la primera iglesia que el abuelo de Katy fundó. Así que quisimos entrar, estaba cerrada con candado, no había nadie. Total que ya nos iban todas las hermanas de Katy, su hermano, los sobrinos, los nietos. Iban un bonche de gente, 2 vans íbamos. Entonces dijimos, pues vámonos, está cerrada la iglesia. Pues ya nos tomamos la foto enfrente de la iglesia y todo eso. Entonces, dijo mi suegra, no hay que irnos, dijo la mamá de Katy. Vamos a ver, a lo mejor pasa alguien que conoce a alguien de la iglesia y viene y nos abren para entrar a la iglesia. Porque mi suegro, pues hijo del abuelo de Katy, creció ahí, ahí andaba él, desde chiquillo, ahí andaba en esa iglesia. Y entonces mi suegra dijo, no, pues vamos a esperarnos a que llegue alguien, a lo mejor pasa alguien. Y en eso, en unos minutos, viene una pareja dando la vuelta en la esquina y vienen caminando así. Y dijo mi suegra, le voy a preguntar a ellos. Le dijo, disculpe, ¿no conoce usted a alguien que asiste a esta iglesia de aquí? Y le dijo, sí, dijo, dijo, yo soy el pastor y nosotros somos los pastores de la iglesia, dijo. Entonces ya mi suegra le platicó, fíjese que el abuelo, el papá de mi esposo fue el fundador. Don Leandro, pues sí, él fue mi suegro. Yo le abro ahorita y nos abrió la iglesia. No aparecieron las fotos, ¿verdad? No, ¿verdad? Ok, bueno, nos abrió la iglesia. Nos metimos, ahí vamos todos para dentro de mitoteros, ¿no? Pero el asunto es de que ahí estaba la placa que le hicieron honorífica al abuelo de Katy por fundador de la iglesia. Pero yo me fui hasta el último, hasta acá, hasta el fondo de la congregación y me paré ahí. Y tomé varias fotos. Una de ellas es porque Misael fue y se paró ahí. Dijo, voy a pararme aquí en el púlpito donde predicó mi bisabuelo. Bisabuelo. Y se paró ahí enfrente y yo le tomé una fotografía. Y luego después andaban mis nietos corriendo por los pasillos ahí y tomé otra fotografía donde sale Katy, Misael y mi nieto Misaelito. El tatarabuelo de mi nieto. Cuando estaba yo atrás de la iglesia, le decía a mi concuño, que también fue esposo de una de las hermanas de Katy. Don Leandro, le dije yo, en su sueño más guajiro, nunca imaginó que 4 generaciones o 5 generaciones después de él estarían pisando el lugar donde él predicó. 5 generaciones después. 5 generaciones después, porque en cada generación ha habido personas que son fieles a Dios. Y esta promesa que Dios da, tú, tu hijo, tus hijos, tus generaciones serán bendecidas si tú eres obediente. 5 generaciones después, estábamos pisando el lugar donde una persona, el primer pastor de la iglesia presbiteriana, predicó la palabra de Dios. Te lo digo por lo siguiente, a lo mejor este día tú dices, mi hijo o mi hija no quieren saber nada de Dios. A lo mejor tú has estado tratando de que tus hijos se acerquen a Dios y que cambien su manera de pensar y su manera de vivir. No pierdas la esperanza. ¿Sabes que Manasés fue la 15ª? El rey Manasés fue el peor rey de Israel. Un criminal, la Biblia dice que hizo correr sangre inocente en Jerusalén. Era un hombre que practicaba la brujería, el ocultismo, todo lo que Dios prohibió en su palabra. Todo lo que Dios prohibió, él lo hizo. De tal manera que Manasés fue un hombre más pagano todavía que las naciones que Dios había quitado de ahí para que el pueblo de Israel se estableciera. Fue la 15ª generación después de David. Cuando llega Nabucodonosor y se lleva cautivo a Manasés, a Babilonia, lo llevan enjaulado como si fuera un animal y con un anillo en su nariz y encadenado, también se lo llevan allá. La Biblia narra
que Manasés, estando en lo más profundo de su angustia, clamó al Dios de sus padres. ¿Qué hizo Dios? No sé de cómo lo haría. Dios tocó el corazón de Nabucodonosor y hace que Manasés regrese nuevamente a Jerusalén a ser rey. Pero dice la Biblia que la oración de Manasés tocó el corazón de Dios. 15 generaciones después, un hombre que le había dado la espalda completamente a Dios, que hizo lo peor que tú te puedas imaginar, se rendía ante el Dios de su padre David 15 generaciones después. Porque Dios es un Dios fiel. Tú confía en el Señor. Tal vez tu hijo el día de hoy está descarriado. Tu hija también. Tal vez tu nieto, tu nieta. Tú mantente fiel a Dios. Tú sé fiel a Dios. Él es fiel también. Te digo, el abuelo de Katy nunca imaginó 5 generaciones después, teniendo nietos pastores, misioneros. En toda la genealogía de la familia de Katy hay misioneros, pastores, evangelistas, de todo ha habido. Por la fidelidad de un hombre. Mantente fiel a Dios. Sé obediente a su palabra. Y Él va a cumplir sus promesas. Muchas gracias por escuchar este mensaje. Esperamos que haya sido de gran bendición a tu vida. Si tú nunca has entregado tu vida a Cristo y el día de hoy lo quieres hacer, acompáñame y juntos hagamos esta oración. Padre, te doy gracias porque el día de hoy reconozco que te necesito. He vivido lejos de ti, Señor, pero el día de hoy abro las puertas de mi corazón para recibirte como mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados, pero de ahora en adelante quiero comenzar una vida diferente. Quiero comenzar a caminar de tu mano. Que seas tú quien me guíe de ahora en adelante. En el nombre de Jesús, amén. Si tú hiciste esta oración, felicidades. Es la oración y la decisión más importante de toda tu vida. Si tú no tienes una iglesia de la cual puedes ser parte, te invitamos a Sedes Comunidad Cristiana. Aquí encontrarás una familia a la cual puedes pertenecer. Te esperamos todos los domingos.